Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema tan prevalente y tan importante en el mundo pediátrico. Soy el doctor Jorge Maquiney, soy pediatra broncopulmonar del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile del Hospital Roberto del Río. ¿Cuál es la condición epidemiológica de las neumonias? Sin duda es una de las patologías infecciosas más prevalentes y da alrededor de 2,5 millones de muertes en niños menores de 5 años en el mundo, últimos datos del 2023 de la Organización Mundial de la Salud, y corresponden al 15% de las muertes pediátricas globales. Esto se da fundamentalmente en países en desarrollo. La incidencia son entre 150 a 200 episodios por 1000 niños año. En Chile, la neumonía representa la primera causa de hospitalización por infección respiratoria aguda en menores de 5 años y la infección grave, neumonía grave, da el 5 al 15% de los niños hospitalizados que requieren manejo en UCI. La mortalidad en neumonía grave puede llegar hasta el 3% y en países que tienen buen desarrollo y en países de bajo ingreso la mortalidad es alrededor de 10 veces más. Los factores de riesgo ya los vamos a comentar y la estacionalidad, meses fríos, mayor circulación viral, aunque el streptococo neumonía se da durante todo el año. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La desnutrición, la contaminación intradomiciliar, especialmente el tabaquismo de cualquier magnitud, el hacinamiento, el bajo peso de nacimiento, la lactancia materna menor a 3 meses, la madre adolescente con baja instrucción, la asistencia precoz a la cuna, los varones, antecedentes de inmunodeficiencia, antecedentes de infecciones recurrentes, neumonias o bronquitis obstructiva y vacunación incompleta o falta de ella. Y agregamos aquí la prematurez. ¿Por qué las neumonias son tan frecuentes y son diferentes en el niño que en el adulto? Primero, el niño tiene una inmadurez anatómica e inmunológica, tiene mayor diversidad de patógenos, signos clínicos habitualmente inespecíficos, hay un mínimo uso de exámenes invasivos que se correlacionen con la etiología y en la patogénesis las causas no infecciosas podrían ser importantes. ¿Cómo definimos neumonía? Es una lesión inflamatoria infecciosa del parénquima pulmonar con extensión y compromiso variable de las unidades alveolares. Vía aérea de conducción central, bronquiolos terminales y respiratorios, más el intersticio circundante. En términos operacionales, es fiebre, más dificultad respiratoria e idealmente infiltrados pulmonares. El diagnóstico habitualmente es clínico, dificultad respiratoria con taquipnea, fiebre, tos, más síntomas locales, ruidos pulmonares, crepitaciones, idealmente broncofonía o disminución del murmullo pulmonar y eventualmente una disminución de la oxigenación con una saturmetría obligatoria en toda evaluación. Si contamos con radiografía, que está indicada en patología moderada severa, esta podría dar infiltrados más condensantes en patología bacteriana. Cuando hay compromisos más complejos como derrame, neumatoceles, absceso o neumonía necrotizante, utilizamos el TAC y la ecografía ayuda enormemente a la guía del manejo del derrame pleural. En pacientes hospitalizados, no en pacientes ambulatorios, podemos tomar exámenes, que ya los vamos a comentar, que pueden ser hemograma, que demostraría leucocitosis, PCR elevada, idealmente siempre todo niño que se va a iniciar antibiótico en forma hospitalizada, hemocultivos y el panel empleado por PCR. Las pruebas de microbiología dan pobre rendimiento, especialmente las de esputo o antígenos en orina, y las pruebas de PCR multiplex sí dan un altísimo porcentaje de positividad, sin embargo no son específicas. En general, en la patología ambulatoria podría no requerir una radiografía de tórax. Pacientes con neumonía adquirida la comunidad leve, sin criterios de hospitalización. En niños menores de 5 años que tienen sibilancia, que probablemente es de etiología viral. Y en las primeras 48 horas de un lactante febril.
No hay clínica ni radiología específica de un organismo en particular, sin embargo, la radiografía de tórax es el examen más importante a realizar. Y recordemos que en una radiografía de tórax apilateral es la suma de todas las densidades que hay en el tórax. Debemos tener un orden para evaluar parénquima, corazón, vía aérea, tejidos blandos y caja torácica para poder evaluar la radiografía. Aquí tenemos una radiografía con marcado intersticio peribronquial y especialmente periliar con hiperinsuflación, que son estas imágenes retrocardíacas con aplanamiento de los diafragmas, muy sugerente de una etiología viral. Aquí tenemos ahora una densidad marcada con abombamiento de la cisura del lóbulo superior derecho, con grado de broncograma aéreo, por lo tanto muy sugerente de una condensación bacteriana. Las infecciones bacterianas tienen en general mayor compromiso unilateral en la radiografía de tórax, son de distribución local o segmentaria y tienen a menudo broncograma. Y el compromiso pleural es casi patognomónico de una patología bacteriana. Y la patología viral en la radiografía de tórax es habitualmente bilateral, periliar, central y con engrosamiento intersticial y raro, pero muy raro, excepto un adenovirus, podría tener compromiso pleural. Siempre hay que recordar que hay neumonias que nosotros llamamos escondidas, que están en los hilios pulmonares, retrocardíacas y detrás del diafragma. Esta es la imagen de una neumonía grave con compromiso bilateral de dos segmentos pulmonares, con compromiso atelectásico, que demuestra una condición de mucha gravedad. Y en muchos casos estas evaluaciones requieren una evaluación para evaluar el parénquima de un escáner pulmonar y para evaluar el derrame pleural con una ecografía. Bien, ¿cómo evaluamos clínicamente a un paciente? Con la evaluación determinada a la patología respiratoria, que tendríamos un aumento leve a moderado en pacientes que tienen NAC leve o moderada de la frecuencia respiratoria, habitualmente no tienen hipoxemia, están activos, hidratados, eh, tienen muy poca retracción, la alimentación está conservada, puede haber infiltrados, mientras más condensante en la radiografía, si es que la tenemos, mayor sugerente de una infección bacteriana. Ahora, en pacientes que tenemos algunas señales de alarma, como cianosis, apnea, estridor, alteración de conciencia o shock, bueno, conformamos un síndrome de una enfermedad, de una neumonía adquirida aguda grave. Aquí, generalmente, estos pacientes se encuentran con marcada polipnea, con hipoxemia, están letárgicos, quejumbrosos, con mala perfusión, hay retracciones severas, supraesternales y aleteo, rechazo alimentario, deshidratación y hay compromiso bilateral asociado a veces a derrame o compromiso de neumonias necrotizantes. Aquí la fiebre es mantenida, además de todos los signos de toxemia asociado a la infección y a la falta de respuesta a tratamiento eventualmente inicial con antibióticos. ¿De qué depende la etiología? Primero, del lugar de adquisición. La comunitaria es diferente a la extrahospitalaria. Si la adquisición es de forma habitual o bien eventualmente tiene aspiración, hay un factor de riesgo de aspiración. Y las características del huésped, si es inmunocompetente o inmunosuprimido. Y, por último, la edad. En términos de etiología, las infecciones virales en el menor de 2 años son las predominantes. Es la principal causa el virus respiratorio sincicial, rinovirus, influenza, que pueden dar formas graves, metaneumovirus, parainfluenza, adenovirus y SARS, que dan el 60-80% de las etiologías en menores de 5 años. La infección bacteriana, por otra parte, es menos frecuente en el lactante, pero a medida que se aumenta la edad, especialmente en mayores de 5 años, pasa a ser la etiología predominante. Streptococcus pneumoniae es el agente bacteriano más frecuente, y otros agentes como Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, clamidia, hemófilo influenza en pacientes no vacunados y eventualmente anaerobio en pacientes que tienen factores de riesgo de aspiración. Por lo tanto, si tenemos un recién nacido con una neumonía, vamos a sospechar un estreptococo del grupo B.
o una listeria entre los 1 y 3 meses. Vamos a pensar siempre en virus respiratorio sincicial, rinovirus para influenza, adenovirus, etcétera. Y eventualmente, si es más condensante, en Streptococcus pneumoniae, eventualmente Bordetella pertussis. Entre los 3 meses y los 5 años, virus y neumonias comparten la gravedad. Y en mayores de 5 años, como primera causa, Streptococcus pneumoniae, y en adolescentes siempre vamos a sospechar neumococo o micoplasma. En pacientes inmunosuprimidos, neumocitis yerovesi, citomegalovirus, hongos, y siempre recordar en pacientes con compromiso neurológico la aspiración, gram negativo y anaerobio. No hay evidencias del laboratorio que nos hagan diferenciar claramente una infección bacteriana de una viral y una eventualmente de gérmenes mal llamados típicos, como micoplasma. Micoplasma es una bacteria que tiene características especiales, que da en general patología larvada, pero puede comportarse como una neumonía grave en cualquier edad de la vida, pero preferentemente en mayores de 5 años. Entonces una infección bacteriana es más frecuente en todas las, una infección viral es más frecuente en los menores de 2 años, la bacteriana se puede presentar en cualquier edad, y micoplasma, como comentamos, en niños mayores. Neumococo puede presentarse en todas las épocas del año, preferentemente en invierno, pero las virales en los momentos en que hay mayor concentración viral, que es el otoño-invierno. Y micoplasma durante todo el año. La presentación de una infección bacteriana rompe el curso habitual de una infección común. Es súbita, es intensa, con fiebre alta. En cambio, las infecciones virales podrían ser variables, con menos fiebre, y micoplasma en su forma atípica es insidiosa y lenta. Habitualmente tienen los pacientes con infección bacteriana taquipnea, y lo mismo que las virales, especialmente a menor edad, y es poco frecuente en el paciente con micoplasma, salvo en las formas severas. La tos insistente, irritativa y molesta es muy característica de micoplasma, y estos también pueden tener asociados otras manifestaciones como cutáneas, artralgias, exantemas, la meningitis bulosa, que pueden ser sugerentes de una infección de este tipo. En el caso de infecciones virales como el adenovirus, la conjuntivitis también podría ser un buen marcador. Y en infección bacteriana, cuando hay dolor torácico, siempre vamos a pensar en compromiso pleural. La ocultación, mientras mayor consolidación tenga, más sugerente de una infección bacteriana. Si hay asociados sibilancias o crepitaciones difusas, pensaremos en una infección viral. El hemograma, la PCR, no son patognomónicos, pero mientras mayores sean el número de leucocitos y la PCR o procalcitonina elevada, más sugerente de una infección. Mientras más consolidación, como ya comentamos, tenga la radiografía, mayor sugerencia de una infección bacteriana, a diferencia de los infiltrados intersticiales bilaterales de las infecciones virales. Y si hay derrame, piense siempre en una infección bacteriana, siempre. ¿Cómo enfrentamos una infección, una neumonía adquirida en la comunidad? Primero, nos preguntamos cuán grave está el niño, porque de eso va a depender si el manejo va a ser ambulatorio o lo vamos a hospitalizar en una sala común o en la unidad de cuidado intensivo. La gravedad marca el pronóstico, porque de eso depende el manejo inicial. Segundo, qué edad tiene y por lo tanto qué potenciales etiologías podría haber adquirido a esa edad y dónde fue adquirida, si en la comunidad o en el ambiente intrahospitalario. En la neumonía adquirida en la comunidad no grave, en que el paciente está en buen estado general, sin mayor compromiso y sugiere aparentemente una infección bacteriana, vamos a tomar todas las medidas de cuidado general, que es mantener el equilibrio ácido-base, asegurar hidratación, alimentación y el manejo con antipirético. Eventualmente, si hay bronquitis obstructiva, agregamos manejo de ella, y el tratamiento antibiótico, pensando en que Streptococcus pneumoniae es el primer agente, utilizaremos amoxicilina 50 miligramos por kilo, dividido en 2 dosis, por 5 a 7 días. Y eventualmente en el escolar, en que eventualmente podemos sugerir o puede sugerir una infección por micoplasma, esta podría ser tratada con claritromicina o acitromicina. Sin embargo, recuerden que Streptococcus pneumoniae sigue siendo el agente más frecuente.
¿Cuáles serían las indicaciones de una hospitalización para una neumonía Chikungunya que no está eventualmente grave? Serían las cuatro primeras. En niños muy pequeños, que tienen mayor susceptibilidad de insuficiencia respiratoria, apneas, del riesgo socioeconómico y factores de riesgo a los cuales estamos enfrentando, de la dificultad de la administración de medicamentos en las primeras 24 a 48 horas y la mala respuesta al tratamiento inicial. Y esta se evalúa a las 48 horas con persistencia de la fiebre, persistencia o aumento de la sintomatología o signología respiratoria, progresión radiológica o sospecha de complicaciones. Y sin duda, en la segunda parte de esta presentación, la neumonía grave con aspecto tóxico tiene ingreso inmediato al hospital. Y en el hospital, los pacientes que por alguna de las cuatro primeras razones tenemos que dejarlo hospitalizado, iniciamos o mantenemos ampicilina o penicilina sódica, y en los escolares dejaríamos asociado eventualmente o como primera línea, si es que lo podemos comprobar, acitromicina o claritromicina, dado que el micoplasma pasa a ser un agente relevante a esta edad. Por lo tanto, el manejo antibiótico no difiere significativamente, salvo que nos aseguramos por la vía endovenosa el apoyo en el paciente. En caso en que no haya una buena respuesta en las primeras 48 o 72 horas, podríamos escalar nuestra terapia a una cefalosporina de tercera generación, pensando en algún grado de resistencia, aunque el neumococo es muy, muy poco resistente para neumonía, diferente para otros tejidos nobles como el sistema nervioso central. Y en escolares siempre tratar de buscar con PCR la presencia de alguno de estos agentes mal llamados atípicos para asociar el macróleo. Y eventualmente, en neumonía que no es grave, podría asociarse cloxacilina. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía? La más frecuente de todas es la insuficiencia respiratoria. Y junto con ellas los compromisos asociados a la infección del espacio pleural, el derrame pleural, eventualmente atelectasias o cavitaciones del parénquima pulmonar, y en aquellos en que el agente es altamente virulento, podrían desarrollar un síndrome de estrés respiratorio agudo, con shock asociado. Y las extrapulmonares están las infecciones metastásicas, las meningitis, artritis, endocarditis, muy frecuente en hemófilo influenza previo a la época de la vacunación, que hoy por hoy son extraordinariamente infrecuentes. Pero hay otras bacterias, especialmente Streptococcus y Staphylococcus aureus, que pueden dar lesiones metastásicas muy, muy, muy graves. Ya lo vamos a comentar más adelante. Lo mismo que los efectos hipóxicos y tóxicos propios de los agentes infecciosos que pueden determinar insuficiencia cardíaca, renal, infarto y falla multiorgánica. Bueno, el derrame paraneumónico y que puede terminar en empiema es una de las complicaciones más frecuentes. Se pueden presentar entre un 15 a un 40% de la neumonía grave bacteriana. Ya les comenté que la ecopleural es el examen a elección para determinar el punto y las características del tipo de líquido. Ya hay dos tipos de líquido: el de alto grado, que tiene tabiques y mucho seco en su interior, y el de bajo grado, que habla más bien de un derrame paraneumónico. También se puede hacer una punción, y si este es sugerente de una alteración de un exudado complicado, le tomamos muestras de cultivo y podemos realizar un drenaje de este líquido. Actualmente nosotros estamos usando fibrinolíticos dentro de la cavidad torácica con muy buena respuesta, y en aquellos que falla estamos utilizando videotoracoscopía. Y el tratamiento es no menos de 10 a 14 días. Cuando tenemos una neumonía necrotizante, los agentes empiezan a ser
claramente bacteriano, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, neumococo de serotipos más agresivos. Y aquí confirmamos el diagnóstico con escáner y aquí las terapias son más prolongadas, que pueden ser de 4 hasta 6 semanas y siempre se asocia al tratamiento inicial un antiestafilocócico. Ya vamos a comentar en situaciones de distrés respiratorio o eventualmente de shock séptico asociado a neumonía. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar complicaciones? Que tengan alguna condición de inmunodeficiencia, ya sea primaria o condiciones asociadas a inmunosupresión. Neumonias bacterianas por infecciones virales, influenza, varicela y sarampión son agentes que determinan una altísima susceptibilidad de sobreinfección. Por lo tanto, las neumonias post infecciones virales graves o importantes como esta son muy importantes. El paciente queda muy vulnerable y su vía aérea es altamente, frecuentemente colonizada y por lo tanto susceptible de infección. La desnutrición, el tratamiento corticoidal supresor, el síndrome nefrótico y la prematurez, que pueden ser condiciones muy frecuentes en el paciente hospitalizado. Y condiciones de que podrían condicionar la aspiración pulmonar, el daño neurológico, las alteraciones de evolución y la sepsis. Hablemos ahora de neumonía grave en pediatría. Recordar de las primeras diapositivas que estos agentes que provocan neumonias dan el 15% de las muertes pediátricas menores de 5 años, que el 75% se produce en los países en desarrollo, 10 veces más los niños que viven en países de bajos ingresos tienen mortalidad por estas neumonias que son adquiridas de la comunidad. Los agentes pasan a ser un poco diferentes y la etiología para pensar en neumonía grave en pacientes con influenza grave o infecciones por adenovirus, que podrían dar neumonias muy complejas, las infecciones bacterianas de los agentes Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus con formas necroticiantes y cavitantes, el Streptococcus pyogenes y pensar en ellos y en aquellos con factores de riesgo, las que son por anaerobios, hongos o en pacientes inmunosuprimidos con defectos de la capacidad de evolución. Ya comentamos sobre la gravedad en los pacientes, la clínica de estos pacientes es un distrés respiratorio muy significativo y en muchos de los casos asociado a un estado de shock que es el que vamos a comentar. En la evaluación inicial es fundamental conocer el estado respiratorio, determinando idealmente gases arteriales, hemograma, PCR, la toma de hemocultivos sin esperar nada y eventualmente la necesidad de radiografía de tórax, porque es fundamental los pacientes con infección grave, especialmente con aspecto tóxico, que los pacientes tienen hipotensión, que tienen mala respuesta o mala mecánica respiratoria, altos requerimientos de oxígeno y mal perfundido, iniciar el tratamiento empírico con antibióticos antes de la primera hora. Cada minuto que pasa aumenta la mortalidad en estos pacientes. Por lo tanto, el tratamiento empírico va a depender de la edad. Menores de 3 meses, ampigenta, entre los 3 y los 5 años, cefotaxima, y los mayores de 5 años podría ser cefotaxima citromicina. El soporte es fundamental en ambos aspectos, el soporte ventilatorio con los requerimientos ya sea de oxígeno, CENAF, ventilación no invasiva o ventilación invasiva, dependiendo de los requerimientos y las respuestas a las terapias iniciales, con un objetivo de saturación de 92 a 96%. ¿Qué mensaje es clave? La taquipnea es el signo más sensible de una neumonía. La saturación implica menor a 90, implica hospitalización urgente. Idealmente debe tomarse hemocultivos de 2 lugares diferentes antes del inicio de antibiótico. Y ya vamos a comentar que las intervenciones de vacuna, como en el Civimab, ha sido realmente de alto impacto en la prevención de estas infecciones. El soporte ventilatorio, ya lo comentamos, mayor requerimiento de oxígeno y fracaso de la terapia convencional con oxígeno. Iremos aumentando la fracción inspirada de oxígeno hasta ofrecerle presión
y eventualmente frecuencia respiratoria asociada a una ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Si está el paciente choqueado, indudablemente que pasaremos a ventilación invasiva, asegurando la vía aérea y la ventilación del sujeto. En el compromiso hemodinámico, siempre pensar en aquellos pacientes que tengan frecuencias desproporcionadas a la fiebre y a la dificultad respiratoria, que tengan rellenos capilares muy lentos, que tengan lactato sobre 2 y se encuentren hipotensos. Esos son factores de riesgo para el desarrollo de shock tóxico en estos pacientes. Y el compromiso neurológico, que también deben ser evaluados, pacientes obnubilados con alteración de conciencia, Glasgow menor de 13, eventualmente y a menor edad, apneas, el que tenga asociado una neumonía necrotizante asociado a síndrome de shock tóxico, o que tenga un derrame masivo y con compromiso eventualmente de desplazamiento de mediastino. Todas esas son condiciones que implican un, un acercamiento más agresivo e ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Con respecto a las medidas o características respiratorias, saturaciones bajas con alto flujo de oxígeno, fracaso en la terapia ventilatoria o PAFIs que sean muy disminuidas bajo 200. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan al síndrome de shock tóxico asociado a neumonía? Son los lipopolisacáridos de la membrana que determinan estas endotoxinas altamente presentes en gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, que determinan una cascada inflamatoria masiva con la liberación y activación de TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, con vasodilatación y shock distributivo. Los superantígenos propios de agentes como el estafilococo aureus o el streptococo piógenes, que activan rápidamente a los linfocitos y generan una tormenta de citoquinas y producen un shock tóxico, pero de altísima rapidez. Y eventualmente invasión vascular directa, en que hay bacteriemia masiva con activación del complemento y coagulación diseminada, como son streptococo pneumoniae, estafilococo, piógenes y Neisseria meningitis. Aquí están los mecanismos por cada una de las bacterias para que ustedes los conozcan y que sobre esos agentes, digamos, o mecanismos, no contamos con terapia específica, excepto el inicio precoz de antibióticos y el soporte ventilatorio y cardiovascular. El manejo del shock séptico infeccioso es clave para el buen rendimiento. Mientras más tiempo pasa desde que iniciamos antibióticos, aumenta la mortalidad por cada hora de pérdida de tratamiento en un 7% y idealmente 2 a 3 hemocultivos. ¿Qué deberíamos evaluar? Medir siempre el estado ácido-base y lactato, porque a medida que este está más aumentado, más hipoxia celular está teniendo y por lo tanto necesitará una resucitación guiada por lactato y reevaluación seriada. Los hemocultivos que ya comentamos en 2 lugares diferentes, antibióticos empíricos, hay que pensar en términos de antibióticos, en buscar en estafilococo las características propias de bacterias como estafilococo con Panton Ballantine positivo. Antibióticos empíricos, que ya vamos a comentar, el uso agresivo de tratamiento con cuidado cardiovascular en nuestros pacientes y el uso de vasopresores en pacientes con shock tóxico que no responden a terapia volumétrica. Vamos a comentar algunos agentes. Streptococcus pneumoniae es el más frecuente de todos. 30-50% de las neumonias bacterianas graves son producidas por Streptococcus pneumoniae. Generan entre un 15 y un 25% de bacteriemia asociada a neumonía. Y estas infecciones aumentan 10 veces en pacientes que tienen asplenia funcional. Son de inicio brusco, con temperatura alta, tos productiva, crepitaciones, leucocitosis elevada y consolidación en la radiografía de tórax.
y los signos de shock tóxico séptico, los que ya hemos comentado: hipotensión, taquicardia sostenida, oliguria, lactato elevado, etcétera, como ya hemos comentado, se asocian frecuentemente a derrame pleural y pueden tener todas las complicaciones asociadas a un shock. Estafilococo, en este hay que pensar especialmente en condiciones que pudieran haber tenido previamente una infección viral, especialmente influenza, sarampión, varicela, o algún factor de riesgo que haya tenido una puerta de entrada cutánea. Tienen una altísima mortalidad y son altamente deleterios aquellos que tienen esta Phantom Valentine positiva. Y en muy breve plazo podrían dar neumonía asociada a muerte. Por lo tanto, aquí hay que ser muy agresivo, y por eso la terapia empírica implica tratar un agente antiestafilocócico asociado a una cefalosporina, y debe tratarse en forma agresiva, buscando y desfocando aquellos focos infecciosos en que se generan abscesos o empiema. Dan neumonias muy graves, necrotizantes y que requieren de terapia muy agresiva. Streptococcus pyogenes es una bacteria altamente sensible, pero que en infecciones invasivas como neumonía y shock son de una rapidez impresionante. Sin duda, pero lo más destacable es que estos responden rápidamente a penicilina asociado a clindamicina. En esto hay un inicio brusco, ectoxemia severa, pueden tener fasciitis necrotizante asociado, el inicio es rápido y tienen un racha escalatiniforme que podría ser sugerente en estos agentes. Por lo tanto, el debridamiento quirúrgico asociado al tratamiento antibiótico y el manejo del shock son fundamentales para la buena respuesta. Agentes como gram negativo dan infecciones en aquellos sujetos con alguna predisposición o inmunosupresión asociada, que los voy a dejar para que los tengan aquí, pero no los voy a detallar. Lo mismo que gram negativo, especialmente en infecciones intrahospitalarias. ¿Qué hacemos con el tratamiento antibiótico? Dijimos que dentro de las primeras horas de ingreso al paciente debe instalarse una terapia de amplio espectro, en que utilizaremos en niños menores de 5 años una cefalosporina, eventualmente asociada a una vancomicina, si es que está asociado a gran necrosis o eventualmente a derrame o infecciones a distancia, sospechando estafilococo, o una neumonía grave entre los 5 y los 15 años, asociamos la cefalosporina a citromicina, y en neumonía necrotizante siempre pensamos en estafilococo, vancomicina. Eventualmente, si es que no se cuenta con ella, podría ser cefotaxima cloxa, y ahí vamos escalando dependiendo del origen y la ubicación de los agentes etiológicos. Regla de oro: tratar con antibióticos en las primeras horas. Soporte ventilatorio, soporte cardiovascular y seguimiento con lactato. Nunca olvidar que eventualmente podría estar agravando estas condiciones influenza, y por lo tanto en epidemias de influenza asociar oseltamivir. Por último, quiero dejar que existen medidas de prevención de la neumonía que son fundamentales. Lo estamos viviendo actualmente con el uso de Nercivimab, este anticuerpo monoclonal entregado a los niños desde el periodo neonatal, en que bloqueamos la infección por virus respiratorio sincicial grave. Y esto han dado resultados extraordinarios, y en los últimos 2 años con 0 muerte por neumonía por virus respiratorio sincicial y una disminución significativa de la hospitalización en estos pacientes. El pilar fundamental son las vacunas. Nosotros tenemos un plan de vacuna nacional extraordinario, y esto jamás hay que olvidarlo, hay que insistirle a los padres que deben vacunar, que es un derecho de los niños, y en todo niño menor de 6 años la vacuna de influenza, y en aquellos con factores de riesgo aún más. Los factores ambientales y nutricionales: un buen ambiente libre de tabaco, lactancia materna lo máximo que pueda, evitar contaminantes de biomasa o cocinada a leña,
la alimentación adecuada, con aportes nutricionales adecuados y las medidas de cuidado y aseo que hemos aprendido. Agradezco mucho la invitación y les dejo esta hermosa diapositiva del sur de Chile para que no se olviden que nuestro país es un hermoso país que es lo que tenemos que cuidar. Muchas gracias.